En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, hay tantas enseñanzas en cualquier fragmento, por pequeño que sea, del Evangelio. Hoy quiero fijarme en esta frase de Jesús: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Cuando nuestro Señor terminó la última cena y estaba ya para salir hacia el Monte de los Olivos, iniciar así su pasión, tiene lugar una oración en voz alta, larga oración, que recoge San Juan. Dentro de esa oración está lo que se llama el testamento de Jesús. Padre, que todos sean uno, le dice Jesús, repito en voz alta para que le oigan, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Sin unidad no puede haber evangelización. Esto es nada menos que el último deseo de Jesús, que todos sean uno. Lo dice de otra manera, o lo había dicho de otra manera antes, tal y como recogió hoy el Evangelio. Un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa. Si hay división, hay ruina. Si hay unidad, hay evangelización. Y ahora examinemos todo. Empezando por nuestro círculo más íntimo, es decir, nuestra alma. ¿Hay unidad? Porque si no hay unidad, es decir, si no estamos intentando practicar aquello en lo que creemos, estamos divididos. Eso es una enfermedad que nos destruye por dentro. Si no somos capaces, por lo menos, de intentarlo honestamente, entramos en una esquizofrenia espiritual. Un viejo dicho español afirma: si no piensas como vives, si no vives como piensas, terminarás por pensar como vives. Les pasa a muchos. Primero han dejado de vivir como pensaban y luego han terminado por cambiar la forma de pensar para no sentir esa división interior. Miramos después a la familia. La familia necesita la unidad. ¿Cómo se va a educar bien a los hijos? ¿Cómo se van a aprovechar los recursos, que a veces son tan pocos, para poder sacar adelante a la familia si la tienes dividida o trividida? Es decir, si tienes 2, 3 familias, ¿cómo vas a poder sacar adelante esas 2 o 3 familias con los pocos recursos que tienes? Una familia dividida es una familia ya derrotada. Pero la unidad en el alma
en la familia exige pagar un precio. La unidad es algo tan importante, tan necesario e imprescindible, que no se nos da gratis. Hay que pagar un precio. El precio de la unidad en el alma es la coherencia o el arrepentimiento. El precio de la unidad en la familia es el perdón, la paciencia, la caridad, la generosidad. Si miramos en el tercer círculo, por ejemplo, nuestra familia espiritual, la Iglesia, vemos exactamente lo mismo. Una iglesia dividida es una iglesia que se derrumba y comprobamos las consecuencias, pero no nos damos cuenta de cuáles son las causas. Vemos las consecuencias, cada vez va menos gente a misa, pero ¿cuáles son las causas? ¿Por qué no ha sido posible transmitir la fe en la familia? Quizá porque la familia, puede ser, algún caso al menos, no vivía una verdadera fe, era más un cumplimiento tradicional, puede ser. Pero también hay otros casos distintos. ¿Cuántos jóvenes han perdido la fe en colegios de religiosos? O en parroquias. Y no me refiero solo a los casos extremos de los abusos sexuales. A veces tienes la impresión de que te cambias de parroquia y te cambias de iglesia. La iglesia anglicana, en Estados Unidos se llaman episcopalianos, la iglesia anglicana se caracterizó casi desde el principio por ser muy amplia en sus concepciones dogmáticas y morales. Es decir, ahí cabía todo el mundo. Cabía todo el mundo. En la iglesia anglicana está lo que se llama la High Church, aquel movimiento de Oxford que después de él, o fruto de él, el más tarde cardenal Newman se hizo católico y que veneraba la liturgia tal y como la Iglesia la había entendido siempre, incluso creía en la confesión y en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y luego estaba la otra iglesia de raíz protestante, también iglesia anglicana, que ni siquiera creía en la existencia de Dios. Pero todos eran anglicanos. Tú puedes creer lo que quieras. Eso no puede ser en la Iglesia católica, porque la Iglesia católica es una santa, católica y apostólica. La primera nota distintiva de la Iglesia católica es que sea una. Es decir, que si estoy en Roma, yo crea y tenga que practicar lo mismo que si un católico vive en Nueva York, o si un católico vive en la profundidad de las selvas de la Amazonía, o si un católico vive, aunque sea perseguido, en una ciudad de China. Tengo que creer lo mismo y tengo que intentar practicar lo mismo. No puede haber muchas iglesias católicas dentro de la Iglesia católica. Pues para mí esto no es pecado. Pues para mí esto se puede hacer. No, para mí esto es gravísimo. Hombre, pues depende. No, esto no depende. Sí, según las circunstancias. No puede haber circunstancias que justifiquen eso. En una iglesia católica que se ha protestantizado, y no me refiero a que el dogma haya cambiado, al menos todavía. Me refiero a que se ha protestantizado porque hay muchas iglesias católicas. Y esa es una característica típica del protestantismo, que a veces daba lugar a una iglesia nueva, diferente, se llamaba de otra manera. Los metodistas surgen como reforma de los anglicanos, por ejemplo. O los anabaptistas como una reforma o una escisión de los luteranos. Otras veces no, otras veces se quedaba dentro de esa iglesia, pero era distinta. Creía en otra cosa, casi según el pastor o según el párroco, utilizando nuestro concepto. Eso no es posible en la Iglesia católica. No se puede, repito, creer en esta parroquia
en la presencia real de la Eucaristía, en la virginidad de María en cualquier momento de su existencia terrena y celestial, por supuesto. No se puede creer en la infalibilidad del Papa, no se puede creer que no se puede comulgar en pecado mortal. Y en la parroquia que hay a 200 metros de tu casa, se da de comulgar al que quiera ir, no pasa nada, o se bendicen uniones en contra de lo que ha enseñado siempre la Iglesia, o la Eucaristía se celebra como el cura quiere y no como quiere la liturgia católica, y así todo lo demás. No puede ser. Si hay una Iglesia católica, si existe todavía la Iglesia católica, es porque es una. Y yo, vaya donde vaya, al margen del idioma, me encuentro con la misma fe, con el mismo dogma, con la misma moral. Si el alma está dividida, o si la familia está dividida, o si la Iglesia está dividida, se derrumba casa tras casa. Esta es la causa. Lo otro son consecuencias. Pero hasta que no resolvamos la causa, hasta que no encontremos la raíz, el virus, la bacteria que está causando la enfermedad, no podremos encontrar la curación que necesitamos. Que así sea.